Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día y todo lo que implica para nosotros como bendición, como oportunidad. Estamos trabajando el Salmo. ¿Cuál Salmo? Salmo 19. Salmo 19. Y recuerden que es un salmo en el que se pretende mostrar los dos territorios en los que la palabra de Dios tiene cumplimiento, ya, dos espacios distintos y que nosotros tenemos el deber de observarlos. Y en esos dos espacios Dios nos habla. En esos dos espacios Dios nos edifica y nos salva. Uno más poderoso y eficaz que el otro, pero ambos territorios de bendición para nosotros. Los primeros 7 versículos del Salmo, los primeros 6 versículos del Salmo son los textos que nos muestra la obra de la palabra en todas esas cosas que tienen que ver con la construcción de el universo, de todas esas estructuras del espacio. Es una forma de revelación de parte de Dios, porque indirectamente todas esas cosas nos revelan a Dios, ¿ya? Todas esas cosas nos muestran que existe un Dios que se entiende como el creador de todas ellas, ¿sí? Entonces, eso en los manejos teológicos se define con el nombre de revelación general. Uno en la naturaleza y en los seres, en las estructuras físicas creadas por Dios, uno descubre la existencia de Dios, uno descubre la realidad de Dios, y ese es un motivo, esa revelación general es un motivo que despierta el culto a Dios, la alabanza, el reconocimiento, eso de saber uno que si el Dios de uno es ese Dios que creó los cielos y la tierra, uno tiene que decir, estamos ante un ser maravilloso, un ser grandioso, un ser confiable, un ser sensato, un ser sabio, un ser poderoso. ¿Ves? Eso es revelación. Eso es revelación. ¿Ya? A veces uno descubre esas expresiones de la grandeza y de la gloria de Dios en criaturas pequeñitas de la naturaleza, y uno entender que en esas criaturas Dios intervino permitiendo que ellas existieran
se supone que el que está detrás de todo eso tiene que ser muy poderoso, tiene que saber mucho. Y por eso uno aprovecha cada experiencia de esas para pensar en aquel que es el Dios nuestro. Por eso, en el texto del Salmo, esos 6 primeros versículos son una exaltación a Dios a través de la creación. Los cielos cuentan, noten ustedes, cuentan, ¿ve? Y si cuentan, quiere decir que los cielos hablan, nos hablan a nosotros. Se supone que la grandeza de los cielos interpela nuestra inteligencia, toca nuestra sensibilidad. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, yo puedo decir a través del firmamento, de todas esas condiciones maravillosas que el cielo me muestra, puedo decir que hay un Dios creador, poderoso, maravilloso, glorioso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es interesante esta manera como la naturaleza nos habla. No es un discurso formal, no es un discurso donde nos detalla las cosas, sino que es la presencia de ella, la naturaleza, la presencia de ese universo allá afuera, que nos pone a reflexionar y nos lleva a sacar conclusiones. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En el transcurrir de los días, en el transcurrir de las noches, se despeja para nosotros una claridad enorme, se despierta una sensibilidad frente a la capacidad que ha debido tener una persona que hizo todas esas cosas, entendiendo que por principio todo tiene su causa desde el punto de vista físico, que contrario a lo que piensan ingenuamente los que pretenden negar la realidad de Dios, decir que esa condición del cosmos ha existido siempre, que la energía y la materia, eso ha existido siempre, demanda más ingenuidad que creer que existe un Dios creador. Fíjense que es así de sencillo. Es decir, ¿cuánta elaboración tengo que hacer yo para decir eso que está allí ha estado allí siempre? Cuando uno ve la decadencia de la misma naturaleza, cuando uno descubre que en la naturaleza las cosas se consumen, y el cuento de que todo ha existido así siempre es la pretensión de negar que detrás de todo hay una inteligencia que ha producido las cosas que están allí. Ahora, fíjense que esa negación de la presencia de Dios en la creación es pretender que las cosas se fueron dando sin necesidad de inteligencia. Y si no se necesitó inteligencia, si no se necesitó un plan, si no se necesitó que alguien elaborara un proyecto y lo lanzara, entonces nosotros tenemos que decir que todo se fue dando al azar.
las cosas aparecieron al azar. Y una de las preguntas que uno le puede hacer a esas personas es, ¿y usted cree que todas esas cosas complejas que existen, por ejemplo, la complejidad de nuestros órganos, la complejidad del ojo nuestro, la forma como se ha desarrollado la visión nuestra, ¿cree usted que se debió a golpes del azar? Todas esas cosas aparecieron allí porque se dieron situaciones del ambiente que permitió que esas cosas aparecieran. Se necesita ser uno muy ingenuo para pretender que la casualidad produjo cosas tan perfectas y tan desarrolladas. De allí que la forma como lo dice el salmista es llamativo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos hacen declaraciones muy evidentes de que para que existan esas perfecciones como existen, se necesita que detrás haya una real inteligencia, ¿ya? Una capacidad extraordinaria de un alguien que haya estado al frente de la posibilidad de crear todas esas cosas. A nuestros muchachos les hacen ver en la universidad que lo último en guarachas es negar a Dios. Dios no existe, usted todavía está creyendo en Dios. Y entonces es bueno que ellos le digan a esas personas, usted todavía cree que todo se ha dado por casualidad. Usted que está estudiando ciencia, usted que conoce las matemáticas y la física que sostiene el universo, y cada día se conoce mucho más de eso. Usted que entiende que todo está finamente sincronizado y que si esa sincronía se hubiera perdido previamente, las cosas que aparecieron nunca hubieran aparecido. Usted me va a decir a mí que es inteligente pensar que no se necesita que haya alguien allá atrás originándolo todo, simplemente por el prurito de no aceptar a Dios. Porque es que el problema de Dios no es Dios por Dios, el problema de Dios para ellos es la religión. De hecho, hasta razón tienen en muchos casos, porque la religión es otra forma de negar a Dios, ¿no? La forma como los religiosos se comportan en muchas ocasiones son un estímulo para negar a Dios, para quitar la confianza en la realidad de Dios en gente que no lo conoce, ¿ve? Pero cuando uno ve el universo, cuando uno ve la naturaleza, uno tiene que decir, en la mínima sensatez que se exige para mirar todas esas cosas, uno tiene que aceptar que detrás de todo debe haber alguien poderoso, sublime, glorioso, inteligente, capaz de elaborar un proyecto de esa envergadura y producirlo con tanta eficacia. Por eso la gloria sea para nuestro Dios. Así que, hermanos míos, estamos ante un texto extraordinario, un texto milenario, hace mucho tiempo se escribió, pero está diciendo cosas muy bonitas y lo dice de una manera muy sensata. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entre el suceso de 2 noches, lo que ha pasado es un derroche de sabiduría. Que las cosas se hayan dado como se han dado, que las cosas se manifiesten como se manifiestan, que se produzca el efecto que se produce solo en la naturaleza, aquí en la tierra. Uno tiene que decir, hay mucha sabiduría allí. Y esa sabiduría obedece a alguien que sabe mucho y que además es muy sensato, sabe lo que hace, ¿ya? Cuando los matemáticos desarrollan las fórmulas
y los físicos desarrollan las fórmulas que desde el punto de vista de la física y de la matemática confirman el funcionamiento de la naturaleza. Uno dice, nosotros apenas lo descubrimos. Es decir, los genios nuestros en física y matemática descubren eso y elaboran las fórmulas demostrando que ellos han comprobado que alguien sabía de las matemáticas y de la física mucho antes de que el universo existiera, porque allí se están cumpliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que ellos, si alguno de ellos es creyente, diría, ¿cómo me gustaría sentarme con Dios a que me explique las razones matemáticas y la física que existe detrás de todo esto? Y descubriría al final esa persona que nosotros no sabemos nada, porque la matemática que existe allí, la física que existe detrás de todo esto, hermanos, nosotros no tenemos ni idea de toda la realidad de eso. Todo lo que hemos lanzado es teorías, y esas teorías se comprueban en algunos aspectos, pero cuando a través del avance hacia el conocimiento del cosmos, estos hombres, estas mujeres geniales se lanzan, ellos descubren que esas matemáticas que tienen no les sirve, que esa física que conocen no les sirve y tienen que elaborar otras cosas. Y claro, hay hombres geniales, hay gente muy capaz y van desarrollando todo eso, pero todo es ir detrás, husmeando, tocando, sintiendo una cosa que existe hace millones de años. Y tratando de entenderlo, hacen ciencia. ¿Cómo será la ciencia del que creó todo eso? Aleluya. Por eso, hermanos míos, siempre que tengamos oportunidad en nuestra vida devocional, lancemos una mirada hacia la grandeza de Dios y dejémonos sorprender, dejémonos escandalizar y llenémonos de gozo al saber que existe alguien como Él. Y lo más maravilloso, descubrir después, a través de los versículos del 7 hasta el final, descubrir después que ese Dios que expresó la palabra, que creó los cielos y la tierra, es un Dios que trata personalmente con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice en el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras. Es decir, no es que tengamos un discurso hablado, no es que tengamos un discurso coherente de razones, de elaboraciones, de ideas que se nos den masticadas, que se nos den como al alcance de nuestro manejo del lenguaje, y que nos digan con palabras claras, porque las palabras no se escuchan. Por eso algunos necios no son capaces de descifrar el lenguaje oculto que está en la creación. Dicen, por todas partes, dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque no es así como literalmente quisiéramos que se diera, que se expresaran esas criaturas y nos dijeran, vea, es que nosotros estamos aquí porque un día Dios decidió hacer esto. No hay palabras allí. Sin embargo, para los buenos entendedores, no se necesitan palabras. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo?
para los buenos entendedores no se necesitan palabras. Hay gente que escucha muy bien lo que otro dice solo mirando sus gestos. ¿Es así? Solo tratando de entender sus expresiones. En medicina y en otros campos del conocimiento, eso se llama semiología. La semiología, la psicología usa mucho la semiología. Es observar a la persona, es observarlo. Y esas personas dicen todo lo que tienen que decir sin pronunciar una sola palabra. ¿Me están oyendo? O que lo digan las mamás. Que lo digan las mamás. ¿Ya? Cuando las mamás se enfrentan a los hijos dándoselas de vivos con ellas, y no se dan cuenta que la mamá viene desde antes de la fundación del mundo. Ya, que se las conoce todas, ya que los conoce a ellos, y entonces ellas solo necesitan mirarlos y darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿ya? ¿Por qué? Porque los conocen, miran sus hijos y dicen, algo tiene este muchacho, y me imagino que es esto, esta muchachita me da la sospecha, y la sospecha es cierta. Y entonces el hijo le pregunta a mamá, ¿usted es bruja? ¿Usted es bruja? ¿Quién le dijo? ¿Usted? Dice, no, yo no le he dicho nada. ¿Ya? Es que no es oída palabra. No es oída ninguna palabra. No hay ningún discurso que yo haya escuchado de usted. Pero es evidente. Eso es lo que dice el texto. Por todas partes salió la palabra. El discurso es evidente solo con mirar, solo con observar. Hay que aprender a observar, y si observamos, las cosas nos hablan. Y si observamos, las personas nos hablan sin decirnos nada. ¿Van entendiendo la idea, hermano? Eso es un principio de la dotación. Eso tiene que ver con la dotación que Dios nos dio a nosotros. Porque para eso nos creó Dios, para observar. ¿Ya? Dios nos creó para detallar. Dios nos creó para descubrir, para entender, observando lo que está a nuestro alrededor, y de eso sacar conclusiones y pronunciar la palabra nosotros. La naturaleza nos habla sin palabras, y la palabra la pronunciamos nosotros porque el discurso es nuestro. Gloria a Dios. Eso, hermanos, es muy significativo. Para eso nos creó Dios. Aún más, la ciencia está diciendo eso. ¿Sabían ustedes que hoy los científicos dicen eso? Los científicos dicen la presencia del hombre, del ser humano, es necesaria en la naturaleza que existe, es necesaria en el universo que existe. Aún esos científicos materialistas dicen, el hombre debió llegar, tenía que llegar, porque era preciso que existiera alguien que observara, alguien que detallara y alguien que tratara de interpretar todo eso que allí existe, porque todo corre hacia allá, dicen los materialistas. Todo corre hacia allá, hacia un desarrollo de una conciencia clara en relación con todo lo que existe, como si la naturaleza, como si el cosmos se fuera precipitando hacia el desarrollo
de una clara conciencia de su propia existencia. Y esa conciencia de su propia existencia es la que, dicen ellos, la naturaleza ha perfeccionado en nosotros los seres humanos. Sorprendente, ¿no? Eso se llama principio antrópico. Es un principio científico. Dice, el hombre, es decir, todo lo que en el universo se dio de tal manera que condujo hacia la aparición del hombre. Porque si el universo que se fue desarrollando hubiera cambiado sus condiciones físicas en fracciones de millonésimas, digamos, si la temperatura en un determinado tiempo hubiera bajado 1/millonésima o hubiera subido 1/millonésima, nosotros no aparecemos. Para que haya, hermanos míos, un afinamiento del proceso del universo en 10, 100,000, es decir, una cantidad de números que son millonésimas tras millonésimas de pequeñez. Si el cambio se da, nosotros no aparecemos. Para que se afine tanto, se necesita que alguien esté allá atrás afinando y se necesita que las cosas se hayan tenido que dar de una determinada manera pensando en que nosotros existamos. Sorprendente, ¿no es cierto? Y no estoy citando un versículo de la Biblia. No estoy hablando de lo que nosotros creemos por la fe. Estoy hablando de lo que los científicos dicen. Los científicos lo están diciendo. ¿Bien? Por eso, hermanos, aquí estamos para observar el discurso de los cielos, el discurso del firmamento, y oír los cielos y el firmamento cuando cuentan de la gloria de Dios y anuncian las obras de sus manos. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido eso? Acostúmbrese a adorar a Dios observando. ¿Me oyó? Eso es parte de nuestra construcción espiritual. A sentarse usted, si de pronto está en el campo, sentarse usted a mirar una noche estrellada y dedicarse a alabar a Dios y decir, Señor, tú eres muy grande, tú eres maravilloso. Esto que se ve tan extraordinario, Señor, me deja ver que este Dios que yo tengo es un Dios incomparable. Y láncese a la alabanza solo observando lo que Dios ha hecho, porque hay un poderoso discurso en la creación que le está diciendo que el creador de ella es un Dios maravilloso. ¿Quedó claro? Pónganse de pie, por favor. Que surja el reconocimiento y que eso produzca en usted descanso. Yo, en momentos muy difíciles de mi juventud, en la época en que yo tuve que abandonar los estudios en razón a que mi papá nos abandonó. En la experiencia en el campo me representaba mucha consolación observar y alabar a Dios por lo que observaba y descansaba. Dice, es que mi vida está en las manos del que creó todo eso. ¿Ya? Mi vida está programada por la voluntad de aquel que sabiamente dispuso todo. Yo tengo confianza en Él, porque si Él hizo eso, ¿qué no hará conmigo? ¿Qué no podrá hacer conmigo? Y aquí estoy por la obra
de ese Dios maravilloso que sabía lo que estaba haciendo. Bueno, vamos a orar, hermanos míos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por lo maravilloso que es Él y porque nos lo deja saber y nos dio la sensibilidad y nos dio la inteligencia para descubrirlo y para entenderlo, y eso es incomparablemente grande. Padre eterno, gracias te damos por todo lo que nos concedes, por esta experiencia nuestra contigo, Señor, en el proceso espiritual, en este plan maravilloso que tienes con la vida nuestra, conduciéndonos hacia claridades mayores. Gracias, Padre, por este conocimiento que despiertas en nuestras vidas, llevándonos a confirmar en la experiencia nuestra todos los recursos tuyos, Señor, recursos que han permitido que nosotros podamos ir conociendo de tu grandeza y desarrollando por eso una confianza mayor y un conocimiento de más seguridad respecto de tu relación con nosotros y tu interés con la vida nuestra. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos permites identificar a tiempo, por todo lo que nos permites comprobar con seguridad. En el nombre glorioso de Jesucristo, te pido que ayudes a las personas a que te conozcan, a que se abra sus mentes para conocerte a ti, para descubrir tu grandeza y para tomar posiciones de orden moral en tu presencia, Señor. Ayúdalos a que te descubran a través de esta creación maravillosa que nos has dado. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén.